Sí, pues la promesa del Espíritu es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Palabra de Dios. Cuando los apóstoles reciben el bautismo del Espíritu Santo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1, viene la fuerza, la presencia del Santo Espíritu. Se cumple la promesa del Padre que el Señor les había dicho en Lucas, capítulo 24, versículo 49, que el Señor les había dicho en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, que es un eco o el cumplimiento del Antiguo Testamento, del libro de Joel, capítulo 3, versículo 1, que dice que cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, recibiremos un poder y seremos testigos de Dios en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Los apóstoles son transformados por la fuerza del Santo Espíritu y salen a predicar la palabra. Ese mismo día, San Pedro se levanta delante de aquellos judíos y les predica la palabra diciéndoles: este Jesús, el Hijo de Dios, ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron, pero Dios lo ha resucitado de entre los muertos. Y entonces los judíos, con el corazón compungido, le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Y Pedro les contesta: conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el Espíritu Santo, porque la promesa del Espíritu es para ustedes, es para sus hijos, para los que están lejos y para los que llame el Señor Dios nuestro. Nosotros hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo celebrando este gran día de Pentecostés. Y esta promesa del Santo Espíritu se hace realidad hoy en nuestra vida. La promesa del Espíritu es para mí. Dígalo conmigo. La promesa del Espíritu es para mí. El primero que tiene que recibir el Espíritu Santo soy yo. Muchas veces nosotros sentados en estos ambientes de congresos, de retiros, muchas veces nosotros sentados en estos ambientes donde nos separamos del mundo y nos encerramos a buscar de Dios, pensamos muchas veces: si esto lo escuchara mi hijo, si esto lo escuchara mi hija, si esto lo escuchara mi esposo, mi esposa, mi suegra, si esto lo escuchara mi familiar, y se nos olvida que el que está sentado aquí soy yo. Y el que tiene que recibir primero la palabra de Dios soy yo. Y la palabra de Dios es muy clara. El primero que tiene que recibir y tener la experiencia de Dios soy yo. Si yo quiero que mi familia se transforme, que cambie, que se convierta, el primero que tiene que recibir el Espíritu Santo soy yo. Porque la promesa del Espíritu Santo es para mí. Y esto lo dice la Biblia. Hechos 16, versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero primero, el primero que necesita de Dios eres. Porque si tú no te sanas, si tú no te salvas, tu familia no lo va a poder hacer. Primero, el primero que tiene que sanar, que tiene que salvar, soy yo. Sánate tú y se salvará tu familia. Esto es lo que dice la Biblia. Hechos 16, 31. Cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. La palabra salvar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, comparte una misma raíz griega con la palabra sanar. La raíz es soter. Soter traduce como sanar y traduce como salvar. Sálvate tú, sánate tú y se salvará toda tu familia. Pero el primero que me tengo que sanar soy yo. Porque si yo no soy sano, ¿cómo puedo hacer
para llevar a otro a la sanación. Si yo no tengo el encuentro con Dios, ¿cómo puedo hacer yo para llevar a otro que tenga ese encuentro con Dios? Se necesita que alguien al interior de la casa, alguien al interior del núcleo familiar tenga ese encuentro íntimo y personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto lo hemos visto a lo largo de la historia. Siempre el Señor llama a una persona y a través de esta persona se desencadena como el efecto dominó la conversión para todo el resto de la familia. Aunque a veces no entendamos la lógica de Dios o la escuela de Dios, como la llamo yo, sin embargo, Dios muchas veces utiliza diferentes situaciones en la familia para llamarlos a todos. Un ejemplo, Dios a veces utiliza la enfermedad de una persona para llamar a todos a la conversión. O Dios a veces utiliza que el demonio ataque a alguien de la familia para que buscando la sanación, la liberación de esta persona, todos lleguen a un encuentro íntimo y personal con el Señor. O a veces algo más doloroso, la muerte de un familiar. ¿Cuántas veces la mamá ora y ora y ora y ora por un familiar, por un hijo para que se convierta y derrama lágrimas de sangre, como decimos los colombianos, por este hombre o esta mujer, y resulta que no se convierte? Se muere la mamá y después viene la conversión de la familia, porque esta persona siembra en oración y se cultiva en conversión. Pero se necesita de una persona que tenga el encuentro con Cristo, que tenga el don de la fe para que los demás sean bendecidos. Desde el Antiguo Testamento nosotros lo veíamos. Si ponemos nosotros los ojos en Abraham tiene este encuentro personal con Dios. Génesis capítulo 12, versículo 2 y 3. Dios le da a Abraham 7 promesas y la última promesa es: por ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Por una persona que creyó, y por tener esa creencia, esa fe, Dios te lo reconoce como justicia. Por esta persona viene la bendición de todas las familias de la tierra. Se necesita de uno que crea, y con ese que crea basta para que el resto de la familia en algún momento reciba la misericordia de Dios. Pero se necesita de uno. Pensemos en Moisés. Moisés creyó en Dios, y gracias a que Moisés cree en Dios, se levanta con la fuerza del Altísimo. El Señor mueve a una persona para que todo el pueblo de Dios sea bendecido, para que todo el pueblo de Dios sea liberado de la esclavitud. Una esclavitud de 430 años. Y sin embargo se necesitó de uno solo que creyera para que se llevara a una realización la bendición, la liberación. Tal vez usted está pensando: padre, pero es que mi familia lleva muchos años atada, padre. Pero es que han sido generaciones y generaciones, padre, donde hemos tenido el ataque del diablo, la enfermedad, padre, el cáncer, la leucemia, la enfermedad ha atacado nuestra familia. Hay un espíritu antirreligioso, hay una atadura, padre, que no nos permite acercarnos a Dios. No se preocupen, porque se necesita de uno nomás para que la familia sea bendecida, de uno nomás para que la familia sea sana, de uno nomás para que la familia sea libre. Y Dios, en su infinita misericordia, ha decidido poner los ojos en usted. Usted es esa persona que Dios ha escogido. Usted es esa persona que Dios ha traído. Usted es esa persona que Dios va a sanar, liberar y bendecir, para que cuando usted salga de este lugar, lo que usted recibió aquí, se lo entregue a su familia, y usted y su familia van a ser sanos, libres, bendecidos, protegidos y en victoria para la gloria y honra del Señor y Salvador Jesucristo. ¡Aleluya! ¿Quién vive?
Solamente de uno solo. Pongamos los ojos en la Biblia. Lucas capítulo 19, versículo 1, el Señor iba a entrar a la última ciudad habitada antes de llegar a Jerusalén. ¿Cómo se llama la última ciudad habitada antes de llegar a Jerusalén? Se llama Jericó. El Señor iba a llegar a Jericó. En su camino, Lucas capítulo 9, el Señor había decidido subir a Jerusalén. Iba caminando de pueblo en pueblo, evangelizando, haciendo prodigios y milagros, y la fama de Jesús se extendió. Entonces un hombre pecador, un hombre enraizado, arraigado, metido en el pecado llamado Zaqueo. Este hombre escuchó hablar de Jesús y tal vez creyó que nuestro Señor Jesucristo podía hacer algo por él. Sin embargo, Zaqueo era un publicano, un cobrador de impuestos, y era jefe de cobradores de impuestos. ¿Quiénes eran los cobradores de impuestos? Los cobradores de impuestos eran personas judías que eran odiados por su propio pueblo. ¿Y por qué eran odiados por su propio pueblo? Porque trabajaban con el imperio de turno. El imperio de turno, en este caso Roma, que entró en el año 63 antes de Cristo con Pompeyo a la tierra prometida, a Canaán, entra y se instala este pueblo. El emperador empezaba a cobrar impuestos a todos sus súbditos. Y entonces el emperador, al cobrar impuestos, escogía personas dentro del mismo pueblo para que cobraran sus impuestos. ¿Y cómo lo hacían? Vendiéndoles un cupo, para que entendamos. ¿Cuánto vale Judea? Hablemos en dólares. 5 millones de dólares. Entonces, ¿qué hacía el publicano? Jefe de publicanos, ponía ese monto, compraba un cupo, pero para que esta persona pudiera responderle a Roma y recobrar lo suyo, se organizaba alrededor de él una serie de cobradores de impuestos que abusaban del pueblo y cobraban más para cumplir con el imperio de turno, para recobrar lo que ellos habían pagado y para tener de más para vivir. Y entonces lo que hacían era abusar del pueblo, robaban al pueblo, eran ladrones. Zaqueo era un ladrón, un cobrador de impuestos, publicano y jefe de publicanos. Este hombre había dado un mal ejemplo en su casa. Tal vez vivían a sus anchas, tal vez vivían con una prosperidad como lo ve el mundo, pero un dinero mal habido. Tal vez sus hijos iban por el mismo camino, su esposa iba por el mismo camino, alejados totalmente de Dios. ¿Por qué alejados de Dios? Porque como eran odiados por el pueblo, los excluían de la religión, del Estado. Hablando en la organización sociopolítica interna del mismo pueblo judío, entonces los odiaban, los sacaban, los repudiaban, los hacían a un lado, no participaban del culto muchas veces porque las personas al verlas sencillamente se alejaban de ellos. Zaqueo había escuchado hablar de Jesús, pero tenía un problema, que Zaqueo era bajito, pequeño, enano. Era una persona de baja estatura. Y entonces todo el mundo se agolpó porque venía el maestro y Zaqueo no alcanzaba a ver a Jesús porque algo le impedía ver a Jesús, que era la multitud de personas. Alejado de Dios, marcado como un pecador público, era un ladrón de baja estatura, la multitud no le permitía ver a Jesús, muchas cosas en contra. ¿Qué hizo Zaqueo? Se subió a un árbol, a un sicómoro, o un sicomoro dirían algunos. Se subió a un árbol. Jesús, al entrar a Jericó, va caminando y levanta su mirada hacia donde está Zaqueo. Zaqueo no pensó nunca que el Señor pusiera su mirada en él. Se creía un pecador público, un excluido de la gracia de Dios. Sin embargo, el Señor lo ve y el Señor le dice algo importante a Zaqueo. Lo llama por su nombre: Zaqueo, baja pronto, porque conviene
que hoy me quede en tu casa. ¿Que hoy me quede dónde? Más fuerte, que hoy me quede ¿dónde? Por última vez, que hoy me quede ¿dónde? Hermanos, no importa cómo nos encontremos, no importa qué hayamos hecho ni cuántas veces lo hayamos hecho, no importa si en este momento hay diferentes personas, circunstancias, acontecimientos que nos estén alejando de Dios y no nos permitan ver al Señor. Si usted hoy, hermano, se sube a ese sicómoro, se sube a este árbol, Jesús pone la mirada en usted y le dice: hoy, Zaqueo, conviene que me quede en tu casa. ¿Por qué en tu casa? Porque necesita Dios de ti, de uno, para que la bendición pueda entrar hasta tu hogar, para que tu familia que está lejos, distante, tal vez están allá afuera, también puedan recibir la misericordia del Señor. Y si tú hoy te levantas, te elevas, subes, Salmo 121, alzo los ojos a los montes y me pregunto, ¿de dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. ¿Qué es subir? ¿Qué es poner los ojos en el monte? ¿Qué es subirse al sicómoro? Al sicómoro es entrar en oración. Y cuando tú entras en oración, Dios pone los ojos en ti. Y Dios te llama por nombre propio, pero no solamente te llama a ti, sino que al llamarte a ti, detrás tuyo va absolutamente toda tu familia. Amén. Fuertes aplausos a Jesús por su amor y su misericordia. Vea qué interesante esto. Zaqueo se convierte. ¿Y por qué sabemos nosotros que Zaqueo se convierte? Es un tipcito, un punto bíblico. En la Biblia, sobre todo en el Evangelio de Lucas, en Lucas, los ricos pierden el nombre. Se lo repito, en Lucas los ricos pierden el nombre. Cuando la Biblia habla de Lázaro, ¿cómo se llama el rico? No tiene nombre. ¿Por qué no tiene nombre? Porque los ricos en la Biblia, según el Evangelio de Lucas, pierden el nombre. La Iglesia Católica le llama Epulón, que hay muchos protestantes, pastor evangélico. Yo he escuchado algunas predicaciones de pastores por ahí, y entonces dicen, y el rico Epulón. Epulón es una palabra católica. ¿Qué significa Epulón? Significa comelón. Eso significa Epulón, comelón, porque la Biblia dice que era un comelón, que estaba comiendo a sus anchas, y entonces caían migajas, y el pobre sí tenía nombre. ¿Cómo se llamaba el pobre? Lázaro. Que a todas estas, para que ustedes sepan, hay gente que dice San Lázaro, y entonces ponen a un pobre llagado y los perros le lamen las heridas. No es católico. Hay un San Lázaro en la Biblia que fue el que resucitó Jesús, pero este Lázaro del cual estoy hablando es una parábola de Jesús, es una idea de Jesús y una parábola. Este hombre no es una persona real, por lo tanto no se puede santificar. ¿Quién le llama San Lázaro? La santería. Los santeros, hermanos, sí, hacen esto, pero no hace parte del canon de los santos de la Iglesia Católica, porque es una idea, una parábola de Jesús. No fue una persona real, natural. Entonces no se puede santificar. Hay un Lázaro que resucitó Jesús, el hermano de Marta y de María. Ese sí le podemos llamar San Lázaro, pero no lo podemos poner con llagas y con perros, porque de ninguna manera es ese mismo Lázaro. ¿Me hago entender, sí o no? Sí. Así que si usted tiene un Lázaro llagado con perritos ahí, ojo con esto, es mejor que estudie muy bien hacia dónde va usted. ¿Por qué Zaqueo tiene nombre? Porque Zaqueo se convierte. Y vean la conversión de Zaqueo. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, robé a alguien, le devolveré hasta 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa.
La palabra salvación comparte una misma raíz con la palabra sanación. Entonces se cumple Hechos 16:31. Sánate tú y se sanará toda tu casa. Sálvate tú y se salvará toda tu casa. Al convertirse Zaqueo, al dejar que Jesús entre en su casa, en su corazón, el Señor le dice, no solamente tú, sino que hoy ha entrado la sanación, la salvación, la liberación a tu casa. Que ojalá hoy el Señor pueda decir eso de nosotros. Que hoy le digamos, Señor, si algo he defraudado a alguien, he pecado, Señor, si he estado lejos de ti, hoy te acepto en mi corazón, renuncio a todo aquello que me separe de ti y te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Que el Señor pueda decir, hoy ha llegado la salvación a tu casa por ese acto de conversión que estás teniendo. Tu hijo que está allá lejos, tal vez en la droga, tal vez tu hija, tal vez tu esposo, tu esposa, tal vez tu familia que está siendo atacada, sacudida y zarandeada por el enemigo, hoy se está sanando, se está salvando, porque cuando Dios promete, cumple. La palabra de Dios es veraz. Amén. Fuertes aplausos al Señor por su amor y su misericordia. Pero el primero que necesita recibir la misericordia, el Espíritu de Dios, la gloria de Dios, es usted. Ay, Padre, que esto lo escuchara mi familia. Sí, pero su familia no está. Dígale que lo escuche por YouTube, porque lo estamos grabando. Sin embargo, el que está aquí es usted. Y Dios lo llamó a usted. Dios lo escogió a usted para que usted llevara la bendición a su familia. Vean lo que dice Josué. En el Antiguo Testamento encontramos nosotros, dicen por ahí, que es la lógica del Deuteronomio. La respuesta lógica del Deuteronomio, Josué en el capítulo 24, versículo 15. Josué elige y reúne a todo el pueblo de Israel. Una gran asamblea. Y Josué, que es el sucesor de Moisés, era el secretario de Moisés, siendo niño, muere Moisés, Josué dirige el pueblo de Israel y es el que entra con el pueblo a la tierra prometida, aquel pueblo que había divagado, caminado 40 años, perdido en el desierto. Muere toda esa generación incrédula. Números capítulo 12, Salmo 94, por eso he jurado en mi cólera que este pueblo no entrará en mi descanso, y hasta que muere la última persona de esta generación, que es Moisés, el pueblo puede entrar a la tierra prometida, al descanso prometido por el Señor. ¿Quién sucede a Moisés? Josué. Josué entra y en menos de 5 años hace posesión de la tierra prometida, algo supremamente importante saberlo. Josué, cuando está llegando ya al final de su vida, al final del libro de Josué, reúne al pueblo y da el último discurso que inicia en el capítulo 23, último discurso de Josué. Hace un resumen de lo que ha hecho, reúne una gran asamblea en Siquem, y esa gran asamblea que ha sido reunida en Siquem, que escucha a este hombre, Josué le dice lo siguiente: ahora pues teman a Yahvé y sírvale perfectamente con fidelidad. Apártese de los dioses a los que sirvieron sus padres más allá del río y en Egipto, y sirvan a Yahvé. Pero si no les parece bien servir a Yahvé, elijan hoy a quién han de servir, o a los dioses a los que servían sus padres más allá del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitan ahora. Sin embargo, yo y mi casa serviremos a Yahvé. Palabra de Dios. Dale ese fuerte aplauso a la palabra de Dios. Digan conmigo: yo y mi casa serviremos al Señor.
Vea lo que Josué le está diciendo al pueblo. Escúcheme muy bien. Sírvale al Señor con fidelidad y apártese de los dioses. Los dioses son los demonios, las brujerías, las hechicerías, todo aquello que los separa de Dios, todo aquello que no es de Dios. Le está diciendo Josué, ustedes hoy sírvale a Yahvé con fidelidad, apártese de la idolatría de los dioses. Sin embargo, no sé a quiénes le van a ustedes servir, si a Yahvé Dios o van a seguir en el pecado. Van a seguir en la inmundicia, van a seguir en la idolatría, van a seguir con el amuleto, con el fetiche, con el talismán, con el riego, con el entierro, con la limpia. No sé ustedes qué van a hacer. Si van a seguir arrastrando su vida al sepulcro y se van a arrastrar a su familia detrás de ustedes, o sencillamente van a tomar la valentía hoy de servirle al Señor. Y entonces Josué dice, no sé lo que ustedes vayan a hacer. Yo no sé, se lo digo yo, Padre Bernardo Moncada, lo que ustedes vayan a hacer hoy cuando salgan de este lugar. Sin embargo, repito lo que repitió Josué. Yo y mi casa serviremos a Yahvé. Repítalo. Yo y mi casa serviremos. Más fuerte. Yo y mi casa serviremos a Yahvé. Otra vez. Yo y mi casa serviremos a Yahvé. Cuando yo decía esto en mi casa, mi mamá me decía, el burro por delante. Es que yo y mi hermano voy a ir, el burro por delante, me decía mi mamá. Y yo nunca entendía por qué la Biblia dice yo y mi casa. Debería decir mi casa y yo serviremos al Señor. Sin embargo dice yo y mi casa. ¿Por qué primero se nombra a Él? Porque se necesita de uno primero, que tenga ese encuentro con el Señor, que se decida servir al Señor, y detrás de Él va a ir toda su familia, porque si crees en Jesús, serás salvo tú y toda tu casa. ¡Aleluya! Tú y tu casa le servirán al Señor. Tú y tu casa van a ser bendecidos. Tú y tu casa van a ser liberados. Tú y tu casa van a ser libres. Ya no más esclavitud, ya no más enfermedad, ya no más. Hoy debemos pararnos firmes delante del Señor y proclamarlo, decretarlo, profetizarlo. Yo y mi casa le serviremos a Yahvé. ¡Aleluya! Fuertes aplausos, Rey de Reyes. Dios necesita de ti para que tu familia sea bendecida. Dios necesita de tu fe, de tu oración, para que pueda entrar a tu familia. Así como has dejado entrar otras cosas que no son de Dios. ¿Quién llevó el alcoholismo a la familia? ¿Quién llevó la drogadicción a la familia? ¿Quién llevó el ateísmo a la familia? ¿Quién dejó entrar aquello que no es de Dios a la familia? Y muchas veces fuimos nosotros mismos. Ahora necesitamos dejar entrar a Dios. Y le tengo una buena noticia. Usted no necesita hacer absolutamente nada. No necesita ser ni el mejor teólogo, ni el mejor orador, ni el mejor predicador, ni que sude agua bendita, absolutamente nada. Lo único que usted necesita hacer es creer en Dios, acogerlo a Él. Y cuando usted cree en Dios, cuando usted lo acoge a Él, dice el Salmo 37:4, que es mi salmo, te lo regalo a las niñas de danza, Salmo 37:4. Ama a Dios con ternura y Él te dará los deseos más íntimos de tu corazón. Padre, es que yo quiero que mi hijo se convierta, o mi esposo se convierta, o mi esposa. Ama a Dios con ternura y Él te dará lo que desea tu corazón. Padre, pero es que a mí me gustaría tener prosperidad. La bancarrota está llegando a mi familia. Hay una ruina, una miseria, una escasez. Hay algo terrible. Ama a Dios con ternura y Él te dará lo que desee tu corazón. Padre Bernardo, pero es que a mí me gustaría que toda mi familia buscara de Dios. Ama a Dios con ternura y Él te dará lo que desee tu corazón. Pero ámalo tú. Primero tú. Primero tú da ese primer paso y tú vas a ver que todo lo demás viene por añadidura. Yo soy testigo
de lo que les estoy predicando. Mi familia en alguna época fue una familia muy disfuncional, muy rota, muy golpeada por el diablo, por la carne, por el mundo. Yo fui el menor, o soy el menor de los hombres, tengo una hermana menor, vive en Ibagué, Colombia, Diana Milena Moncada, mi hermana. Y yo soy el menor, yo cometí unos errores terribles, hermanos. Estuve alejado de Dios, maldije a Dios en alguna época de mi vida, me entregué al vicio, drogadicto, alcohólico, satánico, una vida del mundo terrible, terrible, terrible. Dios en su infinita misericordia me llama a su camino, a su iglesia. A mí me evangelizaron borracho, drogado. Entro yo después de esa evangelización a la iglesia, al seminario, y me enamoro del Señor. Duro un tiempo en el seminario, unos 6 meses, hermanos, en una conversión hermosa, ayunando, orando, bendiciendo, aprendiendo sobre la fe católica. Y cuando abro mis ojos y volteo a ver a mi familia, disfuncional, golpeada, con el respeto de mi mamá, que hoy en día es una santa mujer, inmersa en el alcoholismo, terriblemente, una alcohólica duro, duro, duro. Mis hermanos lejos de Dios, todos vivían en unión libre. Mis hermanas lejos del Señor. Mis hermanos eran ateos, hermanos. Hermanos que maldecían a Dios, mis hermanas maldecían a Dios. Dios no existe, la ciencia, Dios no existe. Y unas palabrotas terribles. Sin embargo, yo volteo a ver a mi familia y me pongo a llorar por mi familia. Digo, Señor, ten misericordia de mi familia. Ten misericordia de mi familia. Y fui al Santísimo, hermanos, y me puse a orar. Señor, ¿qué hago por mi familia? Y Dios me dio esa palabra que les estoy predicando. Ama a Dios con ternura y Él te dará lo que desea tu corazón. Y si crees en mí, serás salvo tú y toda tu casa. Cree en Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Yo pensé retirarme del seminario para ayudar a mi familia. Y Dios me decía, solamente cree en mí y será salva toda tu casa. Y empecé a creer en el Señor y a reclamar esa promesa. Padre, bendice a mi familia. Padre, bendice a mi mamá. Reclamo a mi mamá, reclamo a mis hermanos, reclamo a mis hermanas, reclamo a mi papá para tu presencia, que se conviertan. Hermanos, y empecé a ver el efecto dominó en mi casa. Uno por uno empezaron a caer delante de la presencia del Señor. Mi mamá se convierte a la iglesia católica. Hoy en día es mujer de rosario, de oración. Mis hermanas todas están casadas. Mis hermanos todos están casados. Son algunos dirigentes de comunidades católicas. El hermano mío que era ateo, blasfemo, que me llamaba y me decía, sálgase de esa iglesia porque son unos falsantes, Dios no existe, existe la ciencia. Hoy en día lleva el 4º año para ser diácono permanente para la gloria del Señor Jesucristo. Porque si creemos en el Señor, queremos salvo nosotros y toda nuestra casa, toda nuestra familia. No importa si su familia está rota o es una familia disfuncional, Dios necesita solamente de usted para hacer la diferencia. Amén. Fuertes aplausos al Señor por su amor y su misericordia. Ahora, mis hermanos, pónganse en pie en este momento. Vamos a orar. Vamos a aprovechar este momento que tenemos para hacer oración.